Seguimos avanzando en contexto global, como les habíamos prometido. Vamos a seguir contándoles todas las noticias internacionales cuando son las 8 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Vamos ya con ellas. El Congreso de Perú aprobó la censura contra el hasta hoy presidente interino José Gerí. El mandatario fue destituido tras verse involucrado en una serie de escándalos por corrupción y tráfico de influencias tras conocerse reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Y murió en Estados Unidos a los 84 años el líder por los derechos civiles Jesse Jackson, el reverendo bautista, que se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King y se presentó 2 veces a la nominación presidencial demócrata. Padecía Parkinson desde 2017. E Irán estaría dispuesto a una verificación de su programa nuclear, un anuncio que coincide con el fin de la segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán. La diplomacia iraní señaló buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington. Bueno, vamos a hablar de economía, de la caída en concreto de los precios del petróleo de este martes, luego de los diálogos entre Estados Unidos e Irán en Suiza, que dieron luces de que ambos países se acercan a un principio de acuerdo. Los principales contratos de crudo de la Unión Americana y de referencia europea cayeron tras las declaraciones. Vamos a revisarlo junto a Juan Pablo Lucumí en unos minutos, pero primero vamos con el informativo. Vamos a abrir este informativo en Perú. Este martes el Congreso removió al presidente interino José Gerí, quien había llegado al cargo hace solo 4 meses. Los legisladores votaron por su censura en medio de las investigaciones en su contra por corrupción y tráfico de influencias, por lo que ahora el Parlamento deberá escoger previsiblemente este miércoles a su sucesor. En medio de este proceso hubo discusión sobre si el proceso se debió hacer a través de moción de censura o a través de una vacancia. Lo vamos a analizar con Luciano López, abogado constitucionalista y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Perú. En primer lugar, le quiero dar las gracias por estar esta noche con nosotros. Hoy había 7 propuestas de moción de censura y una de vacancia, y como decíamos, había polémica sobre cuál de los 2 procesos era el legalmente adecuado para sacar a José Gerí. ¿Qué diferencia hay entre ellos y finalmente cree que ha sido legal esa censura? Ante todo, muchas gracias por la invitación. En principio, para mí ha sido legal, no solamente porque, si bien es cierto, hay una zona gris en la Constitución porque no es muy clara al respecto. Sin embargo, en el año 2021 hubo el primer precedente sobre censura para tratar de vacar a un presidente del Congreso que a su vez esté encargado de las funciones del presidente de la República. Entonces, la figura de la censura ya había sido empleada en el año 2021 hasta en 2 oportunidades, con lo cual este no es el primer precedente y lo que podría decirle es que a la luz de ese antecedente, entonces se ha seguido un camino ya trazado con anterioridad, que ya al menos zanjaba el debate que hoy se ha actualizado, por decirlo de alguna manera, pero que ya tenía este antecedente como un derrotero y un camino a seguir. Claro, sin embargo, hay otras voces que lo ven como ilegal porque dicen que los delitos por los que se le acusó fueron cometidos como presidente interino. ¿Cree que podría llegar a haber ahora alguna revocación judicial o algún intento de llevar esta decisión a la justicia? Primero que para mí estas prerrogativas que tiene quien tiene el cargo de presidente de la República, que en el caso peruano es un cargo de origen, es decir, los ciudadanos votamos por un presidente de la República. La figura que ha sucedido acá de que un presidente del Congreso se encargue de las funciones es una situación temporal e interina. Entonces, para mí, mal se hacía jalar o extender esta prerrogativa de un cargo que no le correspondía al señor Gerí. Pero, en todo caso, sobre la segunda parte de su pregunta, que si puede llevar el caso ahorita a alguna instancia judicial, ya es improbable. Estamos, para mí, ante hechos consumados, porque no solamente se le ha relevado del cargo de presidente del Congreso, sino de que ya hay 4 listas y mañana se hace una elección. Así que mañana hay un nuevo presidente del Congreso, esperemos, o al menos en los próximos días, sin ninguna acción judicial va a tener la rapidez como para
poder conjurar esta situación debatida que, aunque como ya le comenté, para mí ya existe un antecedente y doble con el caso del expresidente interino Sagasti en el año 2021. Claro, bueno, dice que va a haber una nueva elección para presidente del Congreso, pero el Poder Ejecutivo está también descabezado. ¿Podría haber una figura interina hasta las elecciones dentro de 2 meses o podría el país quedar sin presidencia hasta esa elección? En realidad, mire, si nos remitimos al antecedente del año 2021, que creo que es el que podría marcar la pauta desde luego, en esa oportunidad cuando se eligió al señor Sagasti, se eligió después de una elección frustrada, en una oportunidad 15 de noviembre del 2021, y al señor Sagasti se le eligió el día 17. Es cierto que estuvimos 2 días sin presidente como lo estamos hoy. Hoy técnicamente hablando no hay un presidente de la República, cosa grave, pero sí podría decirle que en estos momentos, por ejemplo, lo que sí es que las funciones administrativas y de gestión del gobierno están a cargo de los ministros, quienes no van a ser relegados en sus cargos hasta que venga un nuevo encargado de la presidencia de la República. Entonces, gobierno no está descabezado, sí es cierto que el jefe o quien se encargue de las funciones jefaturales de la presidencia de la República en estos momentos no existen. Esperemos que mañana pueda elegirse a alguien para bien o para mal en estas situaciones inestables que tenemos en el país, lamentablemente, o que como en el 2021 a más tardar dure 2 días más, porque la regla, como bien lo dijo su corresponsal en el Perú, es solamente de que si no se logra humo blanco en la primera elección, se tiene que realizar una segunda con los 2 que obtengan mayor votación y allí se decide con la mayoría simple de votos, con lo cual entonces no creo que como en el 2021 pase de 2 días. Señor López, ya una última pregunta. 7 presidentes en el Perú en los últimos 10 años. ¿Necesita también algún tipo de marco legal el país para que esto deje de suceder más allá de que estos presidentes hayan cometido delitos o no? Porque a veces parece que es muy fácil que el Congreso lo revoque. Sin duda. En lo particular, yo lo he mencionado ya desde hace varios años, porque esto lo tenemos, vamos a cumplir el 28 de julio de este año, una década de crisis política y en una paradoja en el país, porque más bien creo que dentro de los países de América Latina a nivel económico somos más bien los más estables, con una de las monedas más fuertes. Tenemos esa paradoja y esa dicotomía justamente para que lo político pueda acompañar esa estabilidad económica. Creo que indudablemente lo que necesitamos es una reforma constitucional que pueda mejorar el diseño de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo y que es una tarea que los 2 congresos, tanto el del quinquenio anterior como el del quinquenio actual, no hicieron ni una reforma política ni tampoco la reforma constitucional para mejorar las relaciones de Ejecutivo y Legislativo, porque queda claro que el modelo puesto a presión en la última década pues ha mostrado de que hace agua por todos lados. Esperemos que el próximo Parlamento, que ahora va a ser bicameral, pese a esas falencias, asuma esa tarea, porque definitivamente, vuelvo a repetir, es una paradoja que el Perú en América Latina tenga una de las monedas más fuertes y tenga cierta estabilidad económica, pero eso no vaya acompañado de la estabilidad política. Pues Luciano López, ha sido muy claro, le agradezco que haya estado con nosotros aquí en France 24. Encantado, muchísimas gracias. Nosotros avanzamos ahora hacia Colombia. El gobierno de Gustavo Petro ha reanudado allí las negociaciones de paz con el Clan del Golfo, considerada como la organización criminal más poderosa del país. El Clan del Golfo había suspendido las negociaciones en protesta por la entrega que Petro realizó a Donald Trump en la Casa Blanca de un listado con los nombres de los principales narcotraficantes de Colombia. Entre ellos figuraba Chiquito Malo, él es el líder del grupo, y también otros líderes tanto de las disidencias de las FARC como del ELN. Y hay mensajes para honrar la memoria de una de las figuras más importantes de la lucha para los derechos civiles. El martes, personalidades de todos los sectores de la sociedad estadounidense han reaccionado a la muerte de Jesse Jackson. El reverendo, que fue compañero de lucha de Martin Luther King, ha muerto a los 84 años. Hoy es recordado como un incansable defensor de las minorías en un momento en el que son cada vez más perseguidas en Estados Unidos. Nos lo cuenta William Gasso.
Con flores, simpatizantes honran la memoria de Jesse Jackson frente a la sede de la coalición Rainbow Push en Chicago. El reverendo activista por los derechos civiles murió el martes a los 84 años. Lo consideraba como parte de mi familia. Hizo muchas cosas por mí y por la comunidad, así que, ya sabes, sentí que debía honrar su memoria. Compañero de lucha de Martin Luther King en los años 1960, Jesse Jackson se convirtió en una figura mayor del movimiento para los derechos civiles. Su valentía en la incansable lucha contra el racismo le valió el reconocimiento de varios sectores de la sociedad estadounidense, incluso del presidente Donald Trump. Era un hombre bueno, con mucha personalidad, determinación e inteligencia de la calle. Era muy sociable, alguien que realmente amaba a la gente, a pesar de que los sinvergüenzas y lunáticos de la izquierda radical, todos ellos demócratas, me falsamente y constantemente de racista. Siempre fue un placer para mí ayudar a Jesse en su camino. Activistas que lucharon al lado de Jesse Jackson también expresaron sus condolencias después de su muerte, llamaron a defender el legado del reverendo en un momento en el que los derechos de las minorías están amenazados en Estados Unidos. Todo lo que defendían el Dr. King y el reverendo Jackson está actualmente amenazado. Por lo tanto, tenemos el reto de no solo llorar la muerte de Jesse Jackson, sino de convertir nuestro duelo en un llamamiento a la acción. Otras personalidades saludaron la memoria de Jesse Jackson, como el presidente Clinton, quien lo calificó de campeón de la dignidad humana. Seguimos en Estados Unidos. En la capital, en Washington, la policía detuvo a una persona sin identificar después de que corriera en dirección al Capitolio con una escopeta. El jefe de policía declaró a la prensa que el detenido soltó el arma cuando los uniformados se lo ordenaron. Tras la detención, se le incautaron también un chaleco táctico, munición adicional, además de un casco de Kevlar y una máscara de gas en su vehículo. Vamos a Suiza. Allí también Estados Unidos e Irán culminaron la segunda ronda de conversaciones indirectas celebrada este martes en Ginebra. La delegación de la República Islámica informó de buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington, pero recalcó que aún quedan detalles importantes por discutir. Tras la cita, el presidente iraní dijo que Teherán estará dispuesto a una verificación de su programa nuclear. Vamos a verlo. Nueva ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump tildara a los negociadores de la República Islámica de malos. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores porque podríamos haber alcanzado un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para neutralizar su potencial nuclear y tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. Este martes se celebró la segunda jornada de negociaciones nucleares indirectas en Ginebra bajo la mediación de Omán. En las calles de la ciudad suiza, decenas de manifestantes se pronunciaron en contra de la violenta represión iraní durante las protestas de enero. Aunque al término de las charlas, la delegación del país persa aseveró que los diálogos fueron constructivos y que hubo un entendimiento con respecto a los asuntos principales. Todavía no existe una hoja de ruta propiamente dicha, pero ahora tenemos una visión más clara de las medidas que hay que tomar y los pasos que hay que seguir. Por supuesto, ambas partes mantienen posiciones que tardarán en desaparecer, pero al menos disponemos de un conjunto de principios rectores y de una vía más clara para avanzar. Por su parte, desde Teherán, el líder supremo continúa advirtiendo que sus fuerzas armadas tienen la capacidad de herir a las tropas de Estados Unidos ubicadas en Medio Oriente. Dicen, enviamos un barco a Irán. Por supuesto, un buque de guerra es una embarcación peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma que puede enviarlo al fondo del mar. Omán afirmó que si bien queda mucho trabajo por hacer, el diálogo del martes resultó con un buen progreso. Mientras tanto, las agencias de noticias estatales de Irán informaron que la Guardia Revolucionaria y el Ejército llevaron a cabo ejercicios militares a gran escala en el estrecho de Hormuz, cerrando zonas del paso marítimo durante varias horas. También en Ginebra finalizó una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos para buscar una salida a la guerra que este mes cumple 4 años de haber iniciado. Según una fuente cercana a Moscú, se trató de un tenso encuentro en el que se abordaron aspectos políticos. Mañana van a continuar las conversaciones con los temas militares, que son los que siguen distanciando las posturas entre Ucrania y Rusia. Cabe recordar que Moscú, horas antes de sentarse a la mesa, lanzó otro ataque masivo con drones y misiles contra 12 regiones ucranianas que habrían dejado al menos 3 muertos.
Incluso el día en que comiencen las nuevas rondas de negociaciones en Ginebra, trilaterales y bilaterales con Estados Unidos, Rusia responde con un ataque. Esto demuestra muy claramente lo que Rusia quiere y en qué se centra. También había cerca de 400 drones. La amenaza de los ataques no desaparece. El frío atrae a Rusia, que seguirá intentando convertir el invierno en un arma de guerra. Pues con Volodymyr Zelensky cerramos este informativo, pero vamos con la economía. Pues mi compañero más económico ya está aquí en esta noche de France 24, Juan Pablo Lucumí, bienvenido al estudio. Es momento de hablar de números y de cifras. Muchos números tenemos por delante, desde luego, Juan Pablo. Vamos a empezar hablando de los números que nos trae el petróleo, porque creo que han caído los precios después de que Irán y Estados Unidos hayan ido avanzando en sus conversaciones. Que siempre están muy atentos a lo que suceda, sobre todo en los países petroleros. En un principio los mercados subieron tras el anuncio de Teherán del cierre parcial del estrecho de Hormuz durante sus ejercicios militares. Normalmente, recordemos, los precios del petróleo tienden a subir cuando hay más señales de que pueda haber una escasez del mismo en los principales países productores. Pero más adelante, los precios de este insumo cerraron a la baja tras las nuevas conversaciones entre Teherán y Washington, en el que tal vez se pueda abrir un posible acuerdo entre ambos países. El precio del barril de Brent de Mar del Norte para entrega en abril, lo ven ustedes en pantalla, perdió 1,79% hasta llegar a los $67,42 por barril, y su equivalente estadounidense, el WTI, retrocedió 0,89% hasta llegar a los $62,32 por barril para las entregas en marzo. Previamente, el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Estados Unidos e Irán alcanzaron este martes un conjunto de principios para un pacto, tras semanas de amenazas cruzadas y el despliegue de un portaaviones de Washington como medida de presión. Bien, Irán habló de un posible cierre parcial del estrecho de Hormuz, por donde pasa gran parte de este suministro. Este estrecho es un punto de paso estratégico para el petróleo, ya que aproximadamente el 20% de la producción mundial transita por allí. Un bloqueo, entonces, así sea parcial, podría rápidamente subir los precios del petróleo. El crudo, pues al producirse un temor en el sector de que pueda escasear este insumo, genera entonces esta incertidumbre y tiende a hacer más caro, por lo menos un momento, los precios de este insumo. Bueno, Juan Pablo, pero gran parte de este escenario también se ha calmado, ¿verdad? Después de estos acuerdos o principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Es que va muy en línea de las conversaciones de lo que ellos digan. Si, por ejemplo, Trump tiende a ser un poco más amenazante, pues también impacta los precios del petróleo. Y en este caso, como hay un poco de calma, importan en este caso. Sí, empiezan a impactarlos, y cuando ya hay un poco de calma tiende entonces a cambiar el escenario. Justamente hoy en Suiza, Irán y Estados Unidos realizaron, como decíamos, la segunda ronda de conversaciones. La delegación de la República Islámica informó que hablaron acerca de detalles técnicos y jurídicos y también se acercaron a ese programa nuclear. Sin embargo, desde Teherán, el líder supremo continúa amenazando de que pueda llevarse a cabo un enfrentamiento militar con la potencia de América del Norte, y también aseguró que sus fuerzas armadas están listas para atacar. Los detalles de este encuentro los tiene Diego Azzani. Nueva ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump tildara a los negociadores de la República Islámica de malos. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores, porque podríamos haber alcanzado un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para neutralizar su potencial nuclear, y tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. Este martes se celebró la segunda jornada de negociaciones nucleares indirectas en Ginebra bajo la mediación de Omán. En las calles de la ciudad suiza, decenas de manifestantes se pronunciaron en contra de la violenta represión iraní durante las protestas de enero. Aunque al término de las charlas, la delegación del país persa aseveró que los diálogos fueron constructivos y que hubo un entendimiento con respecto a los asuntos principales. Todavía no existe una hoja de ruta propiamente dicha, pero ahora tenemos una visión más clara de las medidas que hay que tomar y los pasos que hay que seguir. Por supuesto, ambas partes mantienen posiciones que tardarán en desaparecer, pero al menos disponemos de un conjunto de principios rectores y de una vía más clara para avanzar. Por su parte, desde Teherán, el líder supremo continúa advirtiendo que sus fuerzas armadas tienen la capacidad de herir a las tropas de Estados Unidos ubicadas en Medio Oriente.
Dicen, enviamos un barco a Irán. Por supuesto, un buque de guerra es una embarcación peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma que puede enviarlo al fondo del mar. Omán afirmó que si bien queda mucho trabajo por hacer, el diálogo del martes resultó con un buen progreso. Mientras tanto, las agencias de noticias estatales de Irán informaron que la Guardia Revolucionaria y el ejército llevaron a cabo ejercicios militares a gran escala en el estrecho de Hormuz, cerrando zonas del paso marítimo durante varias horas. Bueno, como no puede ser de otra forma, vamos a seguir hablando de Estados Unidos, que está en el centro de todas las noticias, pero también de Japón, porque estos dos países siguen avanzando en acuerdos comerciales. Así es, al menos eso se conoce por los detalles que entregó este martes el presidente Donald Trump cuando dijo que ambos países están avanzando en las inversiones planeadas por Japón en proyectos energéticos y minerales críticos en Estados Unidos, en lo que sería el primer tramo de un pacto bilateral comercial y un anuncio que se da antes de la visita a Washington de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi. Se trata de un compromiso de inversión por parte de Tokio de unos 550.000 millones de dólares para inyectar en Estados Unidos. Estos proyectos incluyen 3 subproyectos: una planta de gas natural licuado en Texas, una planta de energía a gas en Ohio y una planta de minerales críticos en Georgia, según confirmó el mismo Trump. Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre la financiación de los proyectos ni especificó qué empresas participarían. Habría que ver cuál sería el avance de este acuerdo. Estas declaraciones fueron una de las tantas señales que leyeron los inversores para tomar decisiones. Hoy la bolsa de Tokio cerró con su principal indicador en pérdidas del 0,4%, no más que la ciudad china Shanghai, que también cayó un 1,2%. Un escenario opuesto se vivió en Estados Unidos, en donde hoy hubo ganancias luego de una jornada indecisa tras un día festivo. Hoy no hubo grandes noticias económicas relacionadas ni resultados empresariales y los ojos siguen entonces puestos sobre el Congreso y lo que pueda decir sobre el cierre del gobierno. Vemos un panorama positivo tímidamente en Estados Unidos. Bueno, Juan Pablo, nos vamos ahora hasta Europa. Tenemos que hablar de una filial de la alemana Bayer. Así es que la compañía Monsanto, filial de la alemana Bayer, anunció este martes un acuerdo de hasta 7.250 millones de dólares para cubrir las reclamaciones actuales y futuras sobre su herbicida con glifosato, el Roundup, relacionado con algunos tipos de cáncer, esto según algunas investigaciones. El acuerdo colectivo, que aún debe ser aprobado por el Tribunal de San Luis en Missouri, en Estados Unidos, ofrece a Bayer una vía de salida frente a la avalancha de juicios relacionados con el herbicida de su filial estadounidense. El grupo, con sede en Leverkusen, en Alemania, aumentará en 4.000 millones de euros hasta un total de 11.800 millones su partida de provisiones destinadas al litigio sobre este producto. Justamente por esto, por las inversiones millonarias que anunció la empresa para dar fin a estos litigios y especulaciones, las acciones de Bayer subieron fuertemente en la bolsa, más del 7%, 7,3%, y nos quedamos justamente en este continente para hablar del panorama bursátil allí, en donde vemos un panorama también con tímidas ganancias como lo hacía en Estados Unidos. Es Frankfurt quien ganaba más, un 0,8%. Pues Juan Pablo, venga, vamos con más noticias económicas. Hoy tenemos mucho peso en esta crónica de economía. Vamos a hacer un repaso a lo que queda de estas noticias económicas en el mundo. Rodrigo, empezamos este recorrido en América Latina porque la Comisión Especial del Senado de Uruguay sesionó este martes por primera vez sobre el tratamiento entre el Mercosur y la Unión Europea. El acuerdo comercial se firmó el pasado 17 de enero en Asunción tras negociaciones que se extendieron durante más de 25 años, aunque todavía el proceso continúa. Más al norte, hoy se conoció el dato de inflación de Canadá para el mes de enero. La Oficina de Estadísticas mostró que en el primer mes del año los precios subieron 2,3% en comparación interanual. Esto es una décima menos que el dato de diciembre. Y la caída en la tasa desde este nivel se dio en parte por la caída también en los precios de la gasolina. Cerramos en Europa porque el gobierno de Alemania está estudiando la posibilidad de ofrecer avales estatales a importaciones de gas natural licuado de Argentina. Información que se conoció luego de algunos detalles que dio el ministro de Economía y Energía de este país. Pues Juan Pablo, ahora sí, cerramos este espacio económico. Muchas gracias. Después de hacer este recorrido por diferentes latitudes, damos punto final. Venga, mañana mucho más. Nosotros hacemos una breve pausa y estamos de nuevo con ustedes.
Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle. ¿Cuántos años tienes? Y aquí hay partes de sus juguetes, muñecos. No hemos hecho nada, o sea, no hemos violado nada de toda nuestra información, de todo lo que... Mi esposa y yo estamos en un asilo pendiente, el cual nos piden una asistencia eventualmente a citas a EISAC. El día de ayer acudimos, nunca hemos tenido ningún retraso y siempre hemos hecho lo que nos ha pedido el sistema y la aplicación que nos monitorea, pero no respetaron esto y legalmente la arrestaron y se la llevaron al estado de Texas, exactamente a San Antonio. Es lo único que sé como detalle porque recibí una llamada en la madrugada de hoy sabiendo eso. Hasta el momento siguen detenidas ahí. Delegation of parental authority. It really, this wasn't meant for immigration purposes, but ICE began showing up on the streets and began taking people out, and I began getting a lot of calls telling me that they needed this piece of paper. Well, right now, between November until now, I have signed up over 1,000 kids. I have another 500 kids that are waiting, and I haven't answered a bunch of messages because I'm overwhelmed. ¿Te cancelaron tu permiso o todavía no? Firmo este papel porque quiero que mi hija, si por A o B nos coge la migración, quiero que ella esté tranquilo, que no sienta un susto, porque a esta persona que yo voy a dejar es una persona de confianza, que yo sé que ella sí lo va a estar en manos de ella muy bien.